Unas divertidas vacaciones se convierten en una pesadilla cuando un chico pisa una mina terrestre y debe permanecer inmóvil mientras un despiadado granjero amenaza con hacerle daño a su chica. Por eso hoy, Landmines Goes Click. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza mientras un auto recorre un lindo sendero en medio de la naturaleza. El chofer se llama Daniel, quien se detiene un momento y al bajar descubrimos que se encuentra de paseo junto a su novia Alicia y a su mejor amigo Chris. Cuando tienen un momento a solas, comienzan a discutir entre ellos porque Chris cree que deberían contarle a su amigo lo que ocurrió entre ellos, pero a Alicia le parece que solo fue un terrible error y no está dispuesta a perder su relación. Más adelante llegan a un sitio que solía ser una zona de guerra atacada por los rusos y mientras caminan buscando un buen lugar para acampar, tienen una charla grupal sobre la belleza del paisaje y las cosas que les agrada para disfrutar momentos como este. Después llegan a la cima de una roca donde tienen una hermosa vista panorámica que es inigualable. Por eso a Daniel se le ocurre la romántica idea de casarse en ese mismo momento con su novio, pidiéndole a Chris que sea el encargado de oficiar la ceremonia. El amigo lo hace, pero de la nada se molesta y decide irse sin decir nada más. Hasta que esa misma noche durante la fogata finalmente tienen una charla entre todos porque Daniel sabe que algo anda mal y le gustaría tener un poco de sinceridad de su parte. Pero Chris solamente se disculpa por haberse comportado como un idiota y de esta manera terminan arreglando las cosas. El problema es que el chico se queda frente a la fogata mientras la romántica pareja se va a su tienda de campaña para hacer el delicioso. Al día siguiente, Chris despierta en medio de la confusión porque un hombre extraño está revisando sus cosas, así que no duden en atacarlo. Por eso el desconocido comienza a gritar que es un guardabosque amigo de la pareja llamado Debbie y justo ahí regresan los chicos quienes confirman lo que dice. El hombre ha venido a ayudarlos con sus recuerdos siendo el fotógrafo de todos. Por eso les pide unirse como grupo para sacar la primera foto y los guía en donde deben pararse para que sea una toma perfecta. Justo ahí escuchamos un extraño sonido y de inmediato Debbie le dice a Chris que no se mueva porque ha pisado una mina terrestre explosiva y le explica que el mínimo movimiento acabaría con todo. Los chicos empiezan a desesperarse lentamente porque se dan cuenta que están en una situación complicada. Por suerte Debbie sabe cómo reaccionar ante esto, pidiéndole a la pareja que se alejen de él para evitar riesgos mientras que él va al pueblo en busca de ayuda. El problema es que esto demoraría unas 4 horas en las que Chris no puede moverse ni un milímetro y el chico acepta, pero al quedarse a solas, Daniel le pide a su novia protegerse tras una roca mientras él se quedará al lado de su mejor amigo ya que no está dispuesto a dejarlo solo. Minutos después vemos a Debbie subir una montaña cercana para observar a los chicos a través de los binoculares mientras se queda allí. Justo ahí Daniel parece haber recuperado la señal de su teléfono, así que no duden en hacer una llamada a la línea de emergencias. Por suerte logra pedir ayuda rápidamente, pero al colgar decide insultar a su chica por ser una cualquiera. Entonces regresa con Chris para confesarle que él le contó todo lo que había ocurrido entre ellos, ya que la lealtad de amigos es muy grande. Todo esto hace que Alicia comience a sentirse acorralada y por eso no duden en explicarle que quería contarle la verdad, pero luego sucedió la propuesta de matrimonio y no quería arruinar sus planes a futuro. El problema es que ya es muy tarde para disculparse porque Daniel está tan furioso que hasta fingió la llamada a la línea de emergencia. Además le da una pala a la chica para que comience a cavar la tumba de su amante y confiesa haber planeado todo esto con la ayuda de Debbie. Todo esto hace creer a Chris que la mina terrestre también es falsa y forma parte de una absurda venganza, pero Daniel no duda en sacar la cadena de desacople para demostrarle que verdaderamente está corriendo peligro. Después toma su mochila y nuevamente rechaza los intentos fallidos de Alicia por disculparse. Sin dudarlo los deja solos en medio de la nada y la chica decide quedarse junto a Chris para acompañarlo. A los minutos vemos que Daniel se reúne con Debbie para invitarlo a tomar cervezas en su club de strippers, mientras que su ex mejor amigo le pide a su exnovia que se proteja detrás de la roca. Al rato Alicia encuentra la cadena de desacople, por lo que no duden en intentar desactivar el explosivo, pero por alguna razón esto no funciona. Entonces Chris le dice que tal vez intentar saltar sea una buena idea, pero ella prefiere esperar porque ha generado señales de humo con la esperanza de conseguir ayuda. Luego de unas horas logran ser encontrados por un cazador con un perro, quien al principio comienza a amenazarlos con su escopeta. Es por esto que Alicia le explica la situación sobre la mina explosiva para que logre entender que él también corre peligro. De esta manera conocemos oficialmente a Lia, a quien le cuesta entender cómo llegaron a una situación como esta, y comienza a cuestionar por qué la chica está junto a un amigo o no con su esposo. Por si fuera poco, comienza a reírse cuando descubre que ella está cavando una trinchera para que Chris pueda saltar a ella porque sabe que no lo va a poder hacer sola. Así que de inmediato ofrece
ofrece su ayuda tomando la pala, pero antes insiste en saber el contexto de la situación. De la nada decide golpear a Chris con una piedra y amenaza con irse si no le cuentan la verdad. Entonces a Alicia no le queda otra opción que confesarle que todo fue preparado por su exnovio en venganza por haber tenido una aventura con su amigo. Esto hace que Leah comience a insultarla y después decide buscar entre sus bolsos para tomar su ropa interior, diciéndole que está dispuesto a ayudarlo si ella acepta hacer el delicioso con él. De inmediato Chris le da todo su dinero y su tarjeta de crédito, pero él lo rechaza porque no es lo que le interesa. En cambio le pide a Alicia la ropa interior que está usando en este mismo momento y lo obliga a quitársela delante de ambos. Luego de acabar por unos segundos, el radio del cazador comienza a sonar. De inmediato los chicos le piden el favor de utilizarlo para llamar a la línea de emergencia, pero él está más interesado en ir a cenar. Alicia le insiste hasta que Leah le pide algo a cambio de este favor, por eso tira su ropa interior al otro lado para que la chica la busque, y cuando lo hace el hombre le insiste en hacerlo nuevamente como si fuera una perrita. Por eso le recuerda que los perros no tienen brazos, por lo que tienen que recogerla con la boca, y al hacerlo la chica consigue el radio para hacer la llamada. El problema es que del otro lado atiende una persona que no habla su mismo idioma. Sin dudarlo, Leah acepta traducir sus mensajes a cambio de que Alicia se desnude lentamente para él. Pero esto es algo que ella no está dispuesta a hacer, así que el hombre la toma a la fuerza para obligarla a hablar porque teme que su amigo Sergey crea que algo malo ocurre con él. De manera astuta el cazador consigue que la chica hable y de esta forma tiene que hacer una traducción para que el mensaje pueda entenderse. Es así como consigue que ella se quite la primera prenda. Justo ahí Chris comienza a darse cuenta de que Leah los está engañando, así que lo reta a traducir una nueva frase y al mismo tiempo Alicia se quita el suéter. Además envían un mensaje al hombre que está del otro lado diciéndole que solamente son unos turistas perdidos y gracias a esto la chica queda en brasier. Es por esto que deciden terminar su ayuda y le piden que se vaya. Por suerte Leah acepta y ahí Alicia comienza a llorar porque ha vivido un momento muy humillante. Lo malo es que a los pocos minutos el cazador regresa diciendo que Sergey no creyó su mensaje, así que está dispuesto a obligarla para traducir una nueva frase y de esta manera terminar de desnudarla. De inmediato toma su arma para amenazarla, haciendo que Chris la insulte de manera desesperada. Por suerte la chica logra huir entre los árboles, pero en cuestión de segundos regresa porque ha sido atrapada. Esta vez Chris ha logrado tomar la escopeta y sin dudarlo comienza a amenazarlo, pero no es capaz de dispararle ya que tiene miedo de hacerle daño a Alicia. Esto provoca que Leah se siente aún más poderoso y rápidamente decide obligar a la chica a hacer el delicioso sin que nadie pueda detenerlo. Alicia llora sin poder moverse y Chris solamente observa sin poder apartar el pie, ya que esto acabaría con la vida de todos. Cuando la horrible situación termina, vemos que el perro de Leah corre hacia nuestro protagonista, logrando empujarlo y sin poder controlarlo mueve el pie que pisa la mina terrestre. Debido a esto ocurre una explosión que resulta ser sorprendente. Resulta que la detonación fue muy pequeña, ya que todo este tiempo Daniel logró engañarlo muy bien. En medio de la confusión, Chris escucha a Leah decirle que las minas terrestres explotan en el momento exacto que son pisadas, y lo peor es que descubre que Alicia ha sido asesinada por él. Luego de un tiempo nos vamos a una casa de campo en donde se encuentran una madre llamada Tania y su hija Mika, quienes reciben la inesperada visita de un turista perdido. Es así como volvemos a ver a Chris, quien ya se encuentra totalmente recuperado y les pide ayuda porque su auto se ha arruinado. Por esta razón lo invitan a pasar y le prestan un mapa, además de invitarlo a comer con ellas. Justo ahí vemos que Leah se encuentra trabajando en su jardín y cuando decide regresar a casa descubre que nuestro protagonista está en la mesa junto a su familia. Ambos se saludan intentando fingir que no se conocen. De inmediato Leah le pide que se vaya, pero el chico insiste en terminar su plato y Mika logra convencerlo de ayudar al turista. Pero en cuestión de pocos minutos el cazador vuelve a echarlo de su casa y ahí se las ingenia para organizar una reunión en 15 minutos en algún punto del bosque para resolver sus asuntos sin involucrar a su familia. Esta situación hace que Leah se preocupe en gran medida y su esposa se da cuenta que algo no anda bien, pero él se niega a explicarle. Después toma su radio para intentar comunicarse con alguien y justo ahí escucha los ladridos de su perro que le alerta que algo raro está sucediendo. Es por esto que sale al balcón pero no logra ver nada y después decide ir a buscar a su mascota mientras que Chris regresa a casa gritando que algo malo ha sucedido. Asustado le cuenta a Tania y Mika que atropelló al perrito por accidente y justo ahí Leah regresa para descubrir lo sucedido. De inmediato va a su habitación para tomar la escopeta pero no logra cargarla ya que Chris aparece detrás de él y sin dudarlo le dispara en las piernas. La madre e hija ayudan al cazador para regresar a casa y nuestro protagonista logra amarrar a Tania para empezar con el espectáculo. Leah le ofrece todo su dinero pero Chris lo rechaza justo como él lo hizo en el bosque antes de abusar a Alicia. Lo peor viene después porque nuestro protagonista descubre que el hombre tiene guardadas algunas prendas de ropa interior de su propia hija y él se defiende diciendo que todo es culpa del alcohol. Para tomar un poco de valor, Chris toma un trago y obliga a la madre e hija a hacer lo mismo porque la fiesta está a punto de comenzar. Después amenaza a Lika hasta que logra obligarla a quitarse
su ropa interior. Además lo obliga a buscarla como un perro de verdad, recogiéndola con la boca tal como Alicia tuvo que hacerlo hace un tiempo para Leah, a quien luego obliga a morder la prenda y amenaza con matar a su familia si la deja caer. En medio de su furia, Chris comienza a hablar de Alicia y le muestra una foto a Tanya para que sepa de quién habla. Entonces da paso a un divertido en el que Lika debe quitarse la ropa cada vez que dispare su arma y nos salga una bala como si fuera una ruleta. En eso Leah confiesa que aún tiene la ropa interior de Alicia, así que le ofrece devolvérselas a cambio de liberar a su hijo. Pero esto no es suficiente para Chris, quien continúa con el juego hasta que en el siguiente disparo una bala mata a Lika de manera instantánea. Tanya comienza a llorar desesperadamente y nuestro protagonista queda en shock porque en busca de justicia ha hecho algo realmente malo. Aquí puede sentir el dolor de la madre mientras se sienta a ver el cadáver de la chica y piensa en todo lo que ha ocurrido desde aquel viaje de vacaciones con amigos. Un grupo de chicos alemanes son atrapados como prisioneros de guerra y obligados a desactivar las minas ocultas en las playas de Dinamarca mientras están a cargo de un cruel sargento. Por eso, Land of Mine. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza en Dinamarca durante el año 1945, es decir, 5 años después de la ocupación alemana, y ahí conocemos al sargento Karl Rasmussen, quien parece ser un hombre muy violento. De la nada se detiene para atacar a uno de los prisioneros alemanes y no duda en golpear a otro de los chicos que intenta defenderlo, comenzando a gritarles que no son bienvenidos a su país por todo lo que han hecho. Por otro lado, vemos que un grupo de prisioneros que está siendo trasladado a un campamento donde son recibidos por el capitán Eve Jensen del cuerpo de pioneros de Dinamarca. Él les advierte que los daneses no son sus amigos, por lo que no tendrán una buena bienvenida en este territorio. También les explica que su función será el de hacer una limpieza luego de la guerra, ya que la costa oeste danesa está repleta de aproximadamente 2 millones de minas alemanas que se encuentran enterradas. Por eso tendrá que trabajar para desactivarlas y asumir el riesgo de esta peligrosa tarea. La mayoría de los miembros de este grupo no han visto una mina anteriormente y por eso Eve les da una breve explicación para intentar enseñarles cómo deben manipularlas para no morir rápidamente. En ese entrenamiento se encuentra el soldado alemán Helmut Morbach, quien es elegido como el primer voluntario y por suerte logra desactivar su primer mina, al igual que otros de sus compañeros. Pero no todos corren con la misma suerte, ya que uno de los chicos muere en medio de una explosión. Más adelante el grupo se encuentra de nuevo con Rasmussen, quien será su jefe y de inmediato les ordena formarse en orden. Entonces conocemos a los gemelos Werner y Ernst, quienes llama su atención y termina golpeando a uno de ellos. En el grupo también están Wilhelm, Ludwig y Sebastian, quien es interpretado por el protagonista de la serie Dark. Todos ellos obedecen al sargento sin dudarlo y lo siguen hasta una playa. Allí hay 45.000 minas enterradas, por lo que deberán desactivar cada una de ellas para convertir este lugar en un espacio seguro y solo podrán regresar a casa al terminar, por lo que tienen que desarmar 6 minas por hora para volver a sus hogares dentro de 3 meses. De inmediato los soldados alemanes comienzan a explotar la playa hasta que Sebastián logra encontrar la primera y con mucho cuidado logra desactivarla. Luego los demás hacen lo mismo y rápidamente comienzan a avanzar en la misión. Al final de la tarde los chicos van a la vieja cabaña en la que vivirán mientras conversan sobre sus vidas reales, pero por alguna razón se genera una pequeña discusión, ya que Helmut se burla de los que creen que podrán sobrevivir a esto. Luego Ernest ve que cerca de ellos hay una niña jugando con su muñeca y no duda en acercarse a ella para saludar, pero su verdadera intención es quitarle un poco de pan. De esta manera logra alimentarse a escondidas junto a su hermano. A los minutos Rasmussen les da la orden de ir a dormir y decide encerrarlos para que no piensen en escapar. Al día siguiente todos comienzan a sufrir porque han pasado 2 días sin comer absolutamente nada. Es por esto que Sebastian se acerca al sargento para preguntarle cuándo les enviarán alimentos, pero él les confiesa que ninguno de ellos tiene prioridad para comer en medio de la gran escasez posguerra. Esa misma noche Wilhelm descubre a Helmut saliendo a escondidas de la cabaña para buscar algo de comida, y al amanecer Ernst amanece muy enfermo. Resulta que tiene fiebre y vómitos a causa de la desnutrición, pero esto no es un impedimento para que continúe trabajando, ya que Rasmussen lo obliga a trabajar el doble de tiempo. Aún así más adelante lo vemos descansar, ya que su hermano Werner decide hacerse cargo de sus tareas. Al mismo tiempo Wilhelm también comienza a vomitar mientras se encuentra desactivando una de las mismas, y con esto provoca algo totalmente inesperado. Cuando Sebastian se levanta para ayudar a su compañero, descubrimos que Wilhelm ha perdido sus 2 brazos y en medio del llanto le suplica por regresar a casa. Entonces el chico pide ayuda desesperadamente, pero todos sus compañeros están paralizados y en estado de shock. Después, Rasmussen descubre lo sucedido y con mucha tranquilidad le inyecta un calmante al prisionero herido para dejarlo inconsciente y lo envía al hospital. A los días las cosas se complican nuevamente cuando todos los chicos alemanes comienzan a enfermarse. De inmediato Helmut acepta la responsabilidad diciendo que la noche anterior robó comida de
un granjero cercano y seguramente esto los intoxicó. De inmediato Rasmussen decide hablar con la dueña del lugar para inspeccionarlo y ahí descubre que allí no hay comida, por lo que los chicos solamente pudieron ingerir heces de rata. Entonces ordena recolectar agua del mar para desintoxicar a los chicos y darles un gran baño de agua fría con el fin de hacerlos recuperarse rápidamente. Debido a todo esto, Sebastian se las ingenia para crear un sistema que acelere el trabajo de las minas con la intención de proteger la vida de sus compañeros. El problema es que el sargento no le importa los riesgos que corren y solamente decide ignorarlo. Al día siguiente vemos que Rasmussen llega al hospital para preguntar por Wilhelm, descubriendo que el chico ha muerto. Es por esto que decide regresar y robar un poco de comida para llevarles a los chicos sin darse cuenta de que Eve está observándolo. De regreso a la costa decide reunir a los prisioneros alemanes para que puedan alimentarse luego de tantos días y les dice que tienen que contarles una noticia buena y otra mala. Para sorpresa de todos, Rasmussen decide mentir diciéndoles que Wilhelm ha sobrevivido y están cuidándolo muy bien en el hospital con el objetivo de levantarles la moral. Adicionalmente les anuncia que están atrasados con el objetivo, por lo que ahora deberán desarmar 8 minas por hora durante el resto de la semana para estar al día. Y a partir de ese momento podemos ver que el gran villano comienza a transformarse en un buen compañero de misión, por lo que les permite usar el mecanismo de Sebastián y les da tiempo libre para despejarse teniendo momentos divertidos. Todo parece ir bien entre ellos hasta que una madrugada Rasmussen se despierta en medio de algunos ruidos extraños. Resulta que un grupo de soldados de Eve están abusando de los chicos en venganza por haber apoyado a los nazis y alimentarse con la comida que él robó hace unos días. De inmediato el sargento sale para ayudarlos diciendo que los necesita para limpiar la playa llena de minas, desautorizando a su superior delante de todo. Por suerte con esto logra protegerlos, pero su superior le habla sobre unos rumores que han estado circulando en que hablan de él como un benefactor de los chicos alemanes. Rasmussen le responde que robó la comida para él y su perro, pero Eve no parece creerlo, por lo que comienza a cuestionarlo diciendo que tal vez los chicos están empezando a caerle bien. Al día siguiente uno de los prisioneros se da cuenta de que existe una doble mina, por lo que comienza a gritar con la intención de advertirle a sus compañeros. Al escucharlo, Ludwig hace lo mismo con Ernst, pero se encuentra tan lejos que lamentablemente no logra escucharlo y continúa adelante sin percatarse de lo que está sucediendo. Luego de esta explosión vemos como Warner está completamente impactado, pero a los pocos segundos comienza a correr desesperadamente en busca de su hermano gemelo mientras grita su nombre. El resto de sus compañeros se acercan para ayudarlo, pero ya es muy tarde y justo ahí aparece Rasmussen, quien de inmediato lleva al chico a la cabaña. Le da un tranquilizante y se queda a su lado hasta que logra quedarse dormido, prometiéndole que al día siguiente buscarán a Ernst. Después va a una colina para sentarse al lado de Sebastian, quien reflexiona sobre todo lo que ocurre mientras mira el atardecer. En esto el sargento le confiesa que mintió sobre la salud de Wilhelm y el chico dice que lo acepta ya que fue una manera de ayudarlos a seguir adelante. Esta charla se vuelve algo sorprendente porque ambos terminan siendo amigos. Sebastian le hace una pequeña broma y juntos se ríen al mismo tiempo que hablan sobre sus familias. Las cosas continúan cambiando ya que el sargento decide empezar a dejar la cabaña sin trabas. También conduce durante horas para robar más comida y les permite jugar en la playa, creando un torneo de fútbol en el que todos participan. Ese mismo día aparecen 2 nuevos prisioneros alemanes que han sido enviados para sustituir a los 2 bajas que han tenido y quedan sorprendidos al ver que el sargento a cargo comparte buenos momentos con los demás. Por su parte, Ludwig decide atrapar una rata para tenerla como mascota y luego hacen una competencia de carreras a la orilla de la playa que los divierte como nunca antes. El equipo continúa disfrutando cada pequeño momento hasta que una tarde de regreso a la cabaña vemos que Rasmussen juega con su adorado perrito y de pronto la mascota pisa una mina escondida en una zona que se supone que ya se encontraba limpia. Debido a esto el perrito muere en la explosión y esto hace que el sargento comience a sufrir tanto que vuelve a empezar a tratarlos mal, culpando a Ludwig de lo ocurrido ya que él es el responsable de dicha zona. Sin ningún tipo de compasión decide lanzar una pelota y obliga al chico a buscarla con la boca, además de hacerlo comportarse como un perro. Adicionalmente insulta a cada uno de los prisioneros por ser unos idiotas y continúa humillándolo. Al día siguiente les ordena marchar en fila por la zona que se supone ya se encuentra limpia para confirmar que han hecho el trabajo de forma correcta, y aunque les da un discurso amenazante, vemos que en un momento Helmut comienza a reírse sin poder controlarlo y por eso se gana varios golpes. Sin ninguna otra opción, los prisioneros marchan sobre el terreno para hacer un nuevo barrido y por suerte logran sobrevivir a esta nueva revisión. Al volver a la cabaña, Helmut les dice a todos que su mejor opción es escapar antes de morir en manos de Rasmussen, pero Sebastian se niega a hacerlo porque deben terminar su misión para volver a casa. Esto genera una discusión entre ambos hasta que Helmut decide seguir adelante solo. Entonces los demás chicos se unen para atraparlo y deciden atarlo a la cama para que permanezca junto a ellos. Más tarde la dueña del granjero descubre que su hija se encuentra jugando en la playa
playa donde aún hay muchas minas activadas, así que corren desesperadamente para pedirle ayuda a Rasmussen. Al ver que el sargento no está, decide ir a la cabaña de los chicos y todos ellos deciden seguirla. Entonces llegan a la orilla de la playa y de inmediato comienzan a trabajar mientras intentan hacer que la chica no se mueva de su lugar. Minutos después Rasmussen llega y al descubrir que los demás se han ido, comienza a preguntarle a Ernst lo que ocurre. El problema es que él aún está muy afectado por la muerte de su hermano y no le responde. En lugar de esto aparece de manera sorpresiva en el campo donde se encuentra la chica para acercarse a ella. Mientras tanto Sebastian logra desactivar una mina muy importante y ambos logran ayudar a la chica a regresar con su madre. Pero lamentablemente Ernst decide abandonar a su equipo y camina en dirección a las demás minas porque quiere acabar con su vida de la misma forma que su hermano gemelo murió. Todos los demás intentan hacerlo reaccionar, pero en muy pocos segundos somos testigos de su final. Esta situación hace que Sebastian quede al borde del colapso, así que Rasmussen va a buscarlo para ayudarlo a tranquilizarse, ya que falta muy poco para que pueda regresar a casa. Con el pasar de los días la misión avanza hasta que finalmente logran cumplirla, y por eso vemos que los soldados alemanes se encuentran cargando todas las minas desactivadas sobre un camión. Algunos de los chicos comienzan a hablar sobre lo que harán al regresar a casa, y en medio de la distracción uno de ellos deja caer una mina que quedó activada sobre el resto, provocando una gran explosión en cadena que acaba con la vida de todos en un instante. Al escuchar las detonaciones, vemos que Sebastian, Helmut, Ludwig y Rodolf corren en esa dirección junto al mismísimo Rasmussen, quien no entiende lo ocurrido y se sorprende por esta desgracia que los deprime. Por esta razón, el sargento decide enviarlos en un camión para cumplir su promesa de regresarlos a casa. Pero horas después descubre que Eve ha decidido trasladarlos a una zona con más minas, en donde existe más riesgo de morir, ya que deben trabajar en desactivarlas sin tener un mapa ni información sobre las ubicaciones de los explosivos. De inmediato Rasmussen intenta abogar por sus chicos, ya que es hora de dejarlos ir a casa, pero Eve no tiene compasión por ellos, ya que está dispuesto a matarlos uno por uno simplemente por ser alemanes. Sin ninguna otra opción, el sargento acepta, pero al salir de allí decide tomar una arriesgada decisión. Es así como lo vemos ir por los prisioneros para ayudarlos a escapar de su nuevo grupo y los lleva a la frontera con Alemania, diciéndoles que deben correr lo más rápido posible para finalmente volver a casa. Un grupo de soldados quedan atrapados en un campo de minas, así que intentan salvar la vida de los heridos mientras esperan un rescate. Por eso hoy, Halo 2 Bravo. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Conozcamos a Tuck, un soldado en Afganistán que intenta relajarse mientras nada, pero unas granadas lo obligan a dejar el lago, así que culpa a un niño de las explosiones. Pero aunque no le entiende, se apoya en su compañero que está armado, por lo que el soldado se queda tranquilo. Entonces llegan sus amigos Jay y Mark para ayudarlo calmando a los locales e incluso consiguen pescados gratis. Tiempo después conocemos a Jones, que recién está llegando en helicóptero, en donde lo esperan otros militares para llevarlo hacia el campamento. En el camino le cuentan en dónde ha estado luchando y ven a otros americanos enseñando a los locales cómo usar las armas para aprovechar sus números a su favor. También encuentran a Tuck, que en lugar de llevarlo lo dejan botado hasta que al fin llegan con el sargento McMellon para repartir el correo junto con el soldado Prosser. Así que unos reciben paquetes y otros revistas para adultos, mientras que Jones aprovecha para presentarse con sus nuevos compañeros y le piden a Jay que le dé un tour en donde compartirá con los demás soldados que iremos conociendo poco a poco. Sin embargo, todo el lugar está al descubierto y muy pegado, así que parece un chiste, pero en realidad es la base de todos los soldados en la montaña. Por otro lado, vemos a Tuck tratando a Jones por una infección, ya que él es el médico de la división y de hecho está de cumpleaños, así que el chico le regala unas latas para que coma algo diferente en solitario. Más tarde los compañeros se entretienen con un juego de adivinanzas hasta que llega Prosser y el soldado Kane con algunas provisiones para todos, aunque también les daña el juego diciéndole al soldado Stu el personaje que debía adivinar. Mientras que Jones se instala y Tuck se come otra lata, los demás soldados pasan el rato jugando y comiendo, esperando a que llegue el turno de vigilancia durante la noche para ponerse a trabajar. Cuando ven actividad en una gasolinera, van a despertar al soldado Stu para que informe a sus compañeros sobre el enemigo, que comienza a disparar sin un objetivo para probar las nuevas armas que les han entregado. Entonces llaman al cuartel para solicitar apoyo aéreo, mientras que ellos se encargan de lanzar una bengala para iluminar la zona de ataque. Sin embargo, el apoyo aéreo no da en el blanco, y aunque piden otro ataque, no les hacen caso y se lo niegan, así que dejan al enemigo allí. A la mañana siguiente, Jones y Mark hablan en una colina sobre lo dura que es la guerra en todo el mundo y lo complicado que se vuelve cada vez que regresan. Mark les cuenta que tiene una prometida a la que espera volver a ver en casa, aunque en ese momento creen escuchar algo, pero solo era un perro que merodea por una zona llena de minas y de hecho le falta una pata, quizá por alguna explosión. En un cambio de escena, los soldados miran al enemigo en un puesto ilegal con unos binoculares, así que se les ocurre que podrían atacarlos desde alguna posición con un francotirador y van a comentarle a los
los demás para armar un plan. Después de ejercitarse en grupo y algo de ajedrez con potes de agua, los soldados se preparan para avanzar hacia el puesto enemigo y poder eliminarlos, siguiendo el plan que propusieron antes. Anything happens to me down there, make sure you tell your mum I love her. Ahora el grupo se abre paso por la montaña teniendo cuidado, así que realizan una prueba para comprobar que la radio aún funciona cuando Stu pisa una mina y explota, aunque él cree que los atacan con morteros porque perdió su dedo, hasta que se da cuenta de que ha perdido toda la pierna. Entonces uno de ellos se queda para hacerle un torniquete mientras que le pide al otro que corra para buscar ayuda. Sin embargo, en el campamento todos vieron la explosión, así que se organizan para ir juntos a rescatar a su compañero caído, teniendo en cuenta que está muy cerca del puesto enemigo. Finalmente el grupo que estaba más cerca de ellos llega a la zona del accidente para atender a Stu y darle palabras de ánimo para que no se sienta tan mal, aunque la herida es más grave de lo que parece y no llevan consigo el equipo necesario para tratarlo y trasladarlo. Ahora llega Jay con un botiquín para hacerle otro torniquete mientras esperan al médico del equipo, pero debe tener cuidado de seguir las huellas de sus compañeros para no pisar otra mina. Más tarde aparece el grupo completo en el lugar y guían a Tuck hasta el soldado herido para que pueda darle el tratamiento adecuado, así que el médico hace lo que puede para evaluar la situación y le da más morfina para evitar el sufrimiento, y así logra detenerle sangrado, posponiendo su muerte al menos por hoy. En el otro campamento llegan los dos soldados que les enseñaban a los locales acompañados de un par de civiles, así que les entregan una radio al sargento McMellon para poder comunicarse en línea porque sus radios no parecen funcionar. Luego llegan hasta la base en donde los cuida desde lejos el francotirador de grupo, a quien también le dan una radio antes de bajar a buscar al soldado herido. De hecho, Mark está preocupado porque allí podrían ser atacados por cualquier lugar, ya que están rodeados de montañas y no tienen hombres suficientes para defenderse. Entonces organiza posiciones para que los demás marquen un camino seguro libre de minas en el que puedan pasar, mientras que los demás vigilan las montañas e intentan comunicarse de nuevo con el campamento. Ahora todos intentan poner cómodo a Stu para que la presión sanguínea no aumente, cuando Ken cree haber encontrado una mina justo al lado de ellos, aunque solo era una piedra. Sin embargo, el soldado herido no para de pedir un cigarrillo para poder pasar el rato, hasta que finalmente Tuck le enciende uno. En ese momento llegan los otros dos soldados al lugar, aunque solo dejan pasar a uno de ellos porque es médico, ya que no quieren a tantas personas dentro del campo minado. Ahora ambos lo atienden mientras que Mark utiliza la nueva radio para comunicarse con los campamentos y pedir un rescate para Stu. Sin embargo, no pueden hacer que nadie los busque en la zona en la que están, así que Mark ordena que algunos vigilen desde arriba y que dos de los soldados limpien un camino para llevar a Stu hasta una zona elevada libre de minas, y deben hacerlo lo más rápido posible porque el enemigo comenzó a moverse y posiblemente vayan a su posición. Después de encontrar algunas minas y que los médicos detuvieran una hemorragia en la pierna casi sana de Stu, otro soldado asegura un camino para poder transportar al herido, así que lo colocan en una camilla para llevarlo al punto elevado y prepararlo para el rescate. Cuando todos se relajan y dejan a Stu con los médicos, otro de los soldados cae en una mina que no habían visto, haciendo que también pierda una pierna, aunque esta vez la pierna que aún tiene no para de sangrar. Ahora el segundo médico atiende al nuevo herido junto a Mark, pero el maletín que llevaba con los kits médicos cayó al otro lado del camino después de la explosión. Entonces hacen lo que pueden para tratarlo justo cuando les hablan por radio para confirmar la situación, así que Mark pide que preparen el rescate ahora para 2 personas, pero le dicen que solo deben seguir esperando. Luego de que Tuck intente calmar a sus compañeros que solo quieren salir de allí, escuchan unos helicópteros acercándose, aunque Jones dice que no son los que deberían venir. Sin embargo, Mark enciende humo para que sepan que están allí, mientras que el segundo herido se preocupa por lo más importante. El helicóptero ya está sobre ellos y Mark intenta comunicarse por radio para pedir que el rescate sea aéreo porque la zona está llena de minas, aunque no le hace mucho caso y el helicóptero baja cada vez más, así que entre todos comienzan a señalar la zona en la que pueden aterrizar sin que les cause ningún peligro. De igual forma tocan tierra muy cerca de ellos pese a todas las advertencias, y es cuando Tuck comienza a hacer señas con los brazos para armar palabras seguido por sus compañeros, pero el asistente del helicóptero no logra entender lo que dicen, así que luego de un rato se elevan de nuevo. Como consecuencia, por todo el aire que genera las hélices, las rocas comienzan a volar por todo el lugar y hacen que otra mina estalle cerca del segundo herido. Luego de la confusión del ruido y el polvo, logran ver el daño que ha causado esta mina, porque los ha herido a todos, incluyendo al segundo médico, aunque él no parece muy grave. Mientras Ken está en pánico sin saber qué hacer, Mark despierta y vemos que su herida es mucho más grave que las demás, ya que se ha abierto el pecho en un costado. Esto hace que Tuck colapse por un momento, teniendo que ser traído a la realidad por Jones. Así que el médico toma el mando de la situación, pidiéndole a Ken que intente alcanzar un bolso con suministros que tiene
cerca, aunque debe moverse un poco para poder tomarlo. Ahora debe abrir un camino para poder llegar hasta Mark y hacerle un torniquete con una cuerda que le lanza Jay, pero la herida es tan grande que solo puede taparla con una camisa. Entonces Tuck se da cuenta de que debe hacer algo, y pese a que todos se oponen, sabe que es el único que puede ayudar, así que avanza por el camino lanzando un bolso para asegurar las minas y luego saltar sobre él. Mientras tanto, el segundo médico es evacuado a pie, pero colapsa porque no puede respirar, así que le pide al soldado que lo lleva que abra su pulmón para salvarlo, pero afortunadamente llega un médico del helicóptero para atenderlo correctamente. Volviendo con los heridos, Mark pide un poco de agua, así que los demás le consiguen un poco mientras que Tuck sigue avanzando. Sin embargo, uno de los potes cae al suelo y provoca otra explosión en la que ahora Prócer es herido. La pierna de Ken dice adiós y una mano de Mark también. Entonces Tuck les reparte lo que necesitan para que se lo apliquen ellos mismos y aprovechar el tiempo. Al rato Jones habla con Stu porque este se siente responsable de toda la situación, así que lo calma para que no tenga pensamientos negativos mientras se estabiliza, pero el soldado le pide a su amigo que cuide a su esposa e hijos si no logra salvarse. Sin embargo, él comienza a gritar porque sabe que saldrán de allí así tenga que quitar las minas con sus propias manos, haciendo que todos se rían por la intensidad del discurso, ya que hace bien esa buena voluntad en estas circunstancias. Tiempo más tarde, Tuck vuelve a revisar la herida de Mark, que realmente está muy profunda, así que comienza a gritarle a los soldados de la colina para que apresuren la solicitud de rescate, porque los heridos necesitan un buen tratamiento médico urgente. Ahora Mark comienza a hablar sobre su boda, ya que se supone que iba a casarse luego de terminar esta misión y le preocupa que su prometida no lo reconozca. Sin embargo, los muchachos comienzan a bromear sobre todo lo que les ha pasado, porque saben que es mejor reír que llorar, y entre burlas hacia ellos mismos, logran calmar un poco los nervios para que se olviden por un momento del dolor. Por el otro lado, los soldados vuelven a jugar a las adivinanzas para hacer que Stu también se distraiga, aunque uno de ellos comienza a perder las esperanzas de salir de allí. En un intento por mantener a los heridos despiertos, Tuck llama la atención de cada uno para que no se duerman y se mantengan tranquilos, pero también activos para que la muerte no se los lleve. Entonces intenta hablar con Prócer porque hace mucho rato que está callado, y el soldado cuenta que posiblemente este sea uno de sus peores cumpleaños. Sin embargo, recuerda cuando tenía 8 años y creía que sus padres estaban fingiendo no recordar su cumpleaños para darle una sorpresa, pero el día terminó y ni siquiera lo felicitaron. Como un acto de buena fe, Tuck les pide a todos que canten cumpleaños feliz para Prócer, haciendo que comience a llorar de felicidad y nostalgia. Al rato, Ken comienza a quejarse cada vez más del dolor y el segundo herido también pide más morfina, pero todos los suministros se acabaron, así que Mark tiene que poner orden sobre los demás para que mantengan la calma y recuerden lo fuertes que todos son. Entonces Mark les cuenta que su madre solía decir que él nació en una estrella de la suerte y por eso ha conseguido buenas cosas en la vida, pero al parecer toda su suerte se terminó porque siente frío bajo el sol, además que sus fuerzas no son las mismas. Ahora comienza a despedirse pidiendo que le den un mensaje a sus padres y a su prometida, aunque Tuck se niega a abandonarlo. Allí es cuando llegan los helicópteros de rescate para llevarse a los heridos uno por uno. Después rescataron a los soldados que aún seguían en el campo de minas y lamentablemente Mark murió luego de saber que todos sus compañeros estaban a salvo. 3 soldados conforman una unidad especializada en bombas en Irak, enfrentándose a misiones peligrosas que arriesgan su vida durante todo un mes. Por eso hoy, en Tierra Hostil. Como vieron, ya estamos cerca de llegar a los 800,000 suscriptores, así que recuerden que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza en Irak durante el 2004, cuando un equipo militar americano intenta desarticular una amenaza de bomba utilizando un vehículo especial para trasladar unos explosivos que disminuyen el impacto. Pero en medio de esto, el robot pierde una de las ruedas. Por eso, el sargento de personal Thompson decide acercarse con la carga para continuar con la operación. Mientras lo hace, un nativo le habla al sargento JT con la intención de preguntarle si vienen de California, y con poca paciencia el militar lo empuja para que se aleje. A los segundos, Thompson recupera la carga y con mucha delicadeza la traslada al lugar del explosivo. Todo parece ir bien hasta que al regresar, el especialista Owen nota que un carnicero del pueblo está parado de manera sospechosa con un dispositivo en la mano. En ese instante, el especialista intenta hacerlo arrojar el teléfono sin dispararle, y antes de poder detenerlo, el carnicero presiona unas teclas que hacen estallar la bomba aun cuando Thompson está muy cerca de ella. Lamentablemente él muere y a los días conocemos al nuevo sargento de personal llamado Williams James, quien estará a cargo de la tropa diciendo que intentará hacerlo mejor. La siguiente operación es otra alerta de bomba, pero al llegar al lugar no encuentran los informantes. Entonces los tres recorren el sitio y de pronto ven que una mano agita una bandera estadounidense para llamar su atención. A pesar del riesgo, James se acerca a ellos y por suerte resulta ser otro grupo de soldados que necesitan refuerzos. Ellos le dan las indicaciones para llegar al explosivo y sin dudarlo nuestro protagonista usa el traje
traje para encargarse de toda la situación. Al empezar a caminar en esa dirección, el sargento decide activar una bomba de humo, lo cual no es nada convencional, y tanto JT como Owen comienzan a pensar que él es alguien imprudente y sin ningún tipo de temor. James les dice que lo hace para distraer a los enemigos y al especialista no le queda otra opción que subir a una pared para ver mejor su ubicación, ya que no pueden calcular la distancia del sargento a la bomba. De pronto un taxi viene a toda velocidad dirigido hacia James y se detiene enfrente. Por eso el sargento lo apunta con su arma para pedirle retroceder, pero el taxista solo lo ignora y con la intención de asustarlo el soldado comienza a disparar cerca de él. De esta manera pone el arma contra su cabeza y ahí es cuando el hombre decide retroceder. Después el resto de los militares lo detienen y James habla por radio para hacer un chiste sobre lo que acaba de ocurrir. La operación continúa cuando el sargento logra ubicar un cable sospechoso que está conectado a una gran bomba y gracias a su destreza logra desactivarla, así que todos se relajan porque puede regresar a la base. El problema es que antes de irse, James encuentra otro cable que lo lleva a una conexión con otras 7 bombas. De inmediato, se pone a trabajar para cortar los cables y en eso vemos que un nativo sale rápidamente de un edificio cercano. Por suerte el sargento se percata de esto y en forma de amenaza le muestra el dispositivo detonante para hacerlo huir y arrojar el detonador en el camino. Al terminar la operación, JT le reclama por no trabajar en equipo y el especialista le recuerda que solo quedan 38 días de misión, por lo que debe dejar de preocuparse. Al otro día, JT intenta hablar de nuevo con el sargento sobre su comportamiento, pero no logran llegar a un acuerdo, y juntos salen a otro lugar donde un policía local les informa sobre una posible bomba. Resulta que detrás de una pared encontraron un auto mal estacionado con suspensión hundida y algo pesado en la cajuela. De nuevo, James usa el traje especial para investigar, pero antes de llegar a la ubicación vemos que un desconocido dispara desde otro edificio, haciendo que el auto se incendie. Entonces el resto de soldados comienza a disparar en su contra. Ahí descubrimos que por suerte el sargento está a salvo apagando el incendio, mientras JT es enviado a cubrir una azotea y el coronel ordena asesinar al hombre que disparó. James encuentra un montón de explosivos, así que decide quitarse el traje especial porque dice que si va a morir quiere hacerlo estando cómodo. Solo utiliza los auriculares de comunicación y unas herramientas para desarmar las bombas. El problema es que no encuentra el detonador por ninguna parte y además hay muchas personas a su alrededor mirando cómo trabajan y grabándolos, por lo que JT decide que es mejor irse de allí, pero James no le hace caso y se deshace de los audífonos ya que quiere desactivar el explosivo. El especialista le grita que vuelva a ponerlos, pero con sus señas deja muy en claro que no lo hará. No lo hará. Idiota. Minutos después, James encuentra el detonador, así que felizmente regresa al vehículo y al poco tiempo, JT se acerca a él dándole un puñetazo en la cara por lo que acaba de hacer. Antes de partir, el coronel saluda a nuestro protagonista para felicitarlo por su valentía y en la charla nos enteramos que ha desarmado 873 bombas en su trayectoria, lo cual asombra al resto de sus compañeros. De regreso a la base, juega al fútbol con un niño que vende películas piratas con quien hace una apuesta pero termina perdiendo y rápidamente llega el momento de la próxima operación en la que JT le propone a Owen presionar un detonador para asesinar a James, ya que actúa como si la misión no le importara. Al final no lo hacen y de regreso se encuentran a 4 hombres armados con vestimenta del país. Se acercan a ellos con mucho cuidado, pero resultan estar en el mismo bando, así que el escuadrón decide ayudarlos a reparar una llanta y ahí descubrimos que tienen atrapados a 2 hombres muy buscados por el gobierno. De pronto uno de los nuevos recibe un disparo, así que el resto se prepara para defenderse, pero no tienen visibilidad de los atacantes y los detenidos aprovechan el momento para huir. Uno de los americanos dice que no se perderá los $500,000 de recompensa al dejarlos ir, por lo que se atreve a salir al frente, pero rápidamente recuerda que el pago también lo recibirá si los lleva muertos. El enfrentamiento continúa hasta que pierden al segundo de los suyos y rápidamente el tercero también es abatido. Lo peor es que los refuerzos no llegarán hasta el anochecer y sin ninguna otra opción James y JT deciden hacerse cargo. Debido al viento, el calor y la dificultad del terreno, este enfrentamiento dura muchas horas, por lo que en algunos momentos podemos ver a nuestros protagonistas agotados y luego de mucho esfuerzo logran acabar con casi todos los enemigos. Después de un rato comienzan a escuchar sonidos porque en el puente hay un pastor con muchas ovejas. Lo bueno es que Owen dispara y descubrimos que el hombre estaba armado, así que logró salvar a sus compañeros. Cuando comienza a caer el sol deciden regresar a la base donde juegan a las luchas, toman un poco de alcohol y por primera vez se sinceran para hablar sobre el miedo que a veces sienten. Después JT revisa las cosas personales de James para descubrir que tiene un hijo y una relación complicada con esposa, y el otro sargento confiesa no estar listo para ser padre. En la caja también hay muchos recuerdos de cosas que casi lo matan y para levantar el ánimo JT propone una nueva ronda de lucha. Él golpea a nuestro protagonista fuertemente en su abdomen, haciéndole reír mucho y ahí todo se sale de control cuando James continúa molestándolo hasta que el sargento lo amenaza con un cuchillo en su cuello. Esa noche JT termina muy borracho, así que James tiene que llevarlo cargado hasta su habitación. Estando allí el sargento despierta un poco para preguntarle si tiene lo necesario para ponerse el traje, pero James prefiere no responder. Cuando faltan 16 días para terminar la misión, los 3 miembros del equipo antiexplosivo van a otra operación y esta vez llevan con ellos a un coronel que es
psiquiatra y está cansado de estar en un escritorio. Esta vez deben recuperar un material no detonado en un lugar donde la seguridad no entró previamente, así que no saben lo que les espera. Por eso entran en silencio con las radios apagadas y luego de recorrer el edificio por unos minutos llegan a una sala donde parece que vive alguien. Además hay un espacio lleno repleto de implementos en donde ve un cigarrillo encendido, por lo que saben que el responsable está muy cerca. Aún así recorren el lugar encontrando muchas bombas y el cuerpo del niño que vendía las películas al que le han sacado todos los órganos. En un principio James decide detonar el edificio para destruirlo por completo, ya que está afectado por la muerte del chico, pero a último momento cambia de opinión. Ahora se le ocurre revisar dentro del cuerpo del niño y en su estómago encuentra un material. Entonces sale cargando el cadáver del pequeño, dejando a sus compañeros sorprendidos porque nuevamente no saben lo que tienen planeado. Y cuando todos suben al auto menos el coronel, vemos que el cuerpo explota porque dentro de él estaba el explosivo. En ese instante Owen empieza a perder el control, ya que el psiquiatra fue a la operación por culpa de él, y en medio de su llanto vemos a nuestro protagonista acercarse para consolarlo. Horas después James regresa al puesto de películas con la intención de preguntarle al vendedor sobre el niño, pero él no sabe hablar en su idioma. Lo único que se le ocurre es esperarlo hasta el final del día, y cuando ve al hombre irse decide subirse a su auto. Ahora me entiendes, ¿no? De esta manera el vendedor lo lleva a una casa y nuestro protagonista decide entrar a la fuerza. Allí hay un anciano que habla su idioma, así que le pregunta por el niño, pero él le dice que no lo conoce. Después se presenta como el profesor Nabil y amablemente le invita a sentarse como a cualquier otro huésped, pero nuestro protagonista quiere irse de allí y por accidente se tropieza con una mujer que no duda en golpearlo por ver su arma. Entonces James corre rápidamente hasta que minutos después regresa a la base. Esa misma noche se lleva a cabo otra operación en un lugar lleno de llanto y fuego a causa de un hombre bomba. El sargento piensa que tal vez el detonador se encuentra fuera del rango del impacto, ya que un profesional se esconde bajo las sombras. Es por esto que lidera el escuadrón para caminar en el oscuro bosque con la intención de investigar, así que encuentran un camión que ya habían visto en otros lugares de otras explosiones. En la búsqueda del responsable, el equipo se separa, pero a los pocos minutos escuchan una ráfaga de disparos, así que los dos sargentos corren en busca de Owen, y un poco más adelante ven que los dos hombres están llevándose a su compañero herido. Por suerte logran toparse con estos desconocidos de nuevo, así que comienzan a dispararles hasta detenerlos y logran rescatar a Owen, quien lamentablemente recibió un disparo en la pierna. En ese momento presionan su herida y rápidamente lo llevan de regreso a la base, en donde podemos ver a nuestro protagonista muy afectado por la situación. Al día siguiente nos sorprendemos cuando vemos al niño de las películas vivo, pero James simplemente lo ignora y va a despedirse de Owen, quien tiene el fémur partido en 9 partes sin saber si podrá volver a caminar. El especialista está muy enojado y culpa a nuestro protagonista, ya que al buscar problemas para elevar su adrenalina recibió este disparo. Lo único bueno es que el chico regresa a casa. Cuando quedan 2 días para que la misión termine, James tiene la tarea de desarticular a un hombre bomba. Esta vez el hombre no quiere morir y les pide que por favor desactiven los explosivos, pero todos creen que es una trampa. Al ver esto, todos retroceden a 75 metros de distancia. James utiliza un traductor y se viste con el traje especial para hacerse cargo de la situación, mientras que JT le recuerda que está haciendo algo suicida, pero él no le hace caso. El hombre sigue las instrucciones del sargento, quien rápidamente descubre que los explosivos están conectados a un reloj, así que necesita unas herramientas especiales en menos de 2 minutos. Y aunque su compañero le acerca lo necesario, rápidamente vemos que no es suficiente para romper los candados. Entonces JT comienza a entrar en desesperación, diciéndole que no hay tiempo, por lo que sería mejor regresar, dejando al hombre solo, y cuando faltan 45 segundos corre rápidamente. En eso James recupera uno de los candados, pero después se rinde porque son mucho más de los que debe romper. Con mucho dolor le pide perdón y empieza a huir justo cuando vemos al hombre explotar, derribándolo debido al impacto. Afortunadamente aún sigue con vida y puede ver una cometa en el cielo, que un chico está volando como si la explosión no hubiese ocurrido. De camino a la base, JT le confiesa estar harto de esta vida, ya que tiene miedo a morir porque sí quiere tener un hijo. También le dice que no sabe cómo hace para tomar tanto riesgo en cada misión, y James le confiesa que realmente nunca piensa en eso. Lo bueno es que al día siguiente la misión termina y nuestro protagonista regresa a casa junto a su esposa e hijo para tener una vida normal, aunque esto no parece hacerlo realmente feliz, y en muy poco tiempo lo vemos regresar al ejército para unirse a un nuevo escuadrón en una misión que se llevará a cabo durante los próximos 365 días. Un experto mecánico y un novato tienen que enfrentarse a la amenaza de ser despedidos, y a un tren que perdió el control poniendo en peligro la vida de cientos de personas, incluidas sus familias. Por eso hoy, imparable. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Will, un tipo fracasado que tiene que dormir en el sillón de su hermano después de haberse separado de su pareja. Pero eso no es todo, sino que en el trabajo sus compañeros no lo toman en serio, ya que empezó a trabajar como maquinista de trenes hace tan solo unos meses. Acá también conocemos a Frank, un hombre intimidante que lleva más de 20 años en el trabajo, y que ese día va a ver al compañero de Will. La tarea que tiene que hacer es bastante sencilla. Tiene
tiene que cargar unos vagones y llevarlos de un lugar a otro. Por otro lado, vemos que en una estación de trenes hay tipos que tienen que preparar el lugar, ya que ese día va a haber una excursión escolar en ese mismo lugar. El problema es que esos tipos están más interesados en ir a almorzar en vez de hacer su trabajo bien. Es por eso que intentan hacer todo rápido y terminan provocando que un tren termine andando a toda potencia sin frenos y sin conductor. Mientras tanto, Frank y Will discuten, ya que nuestro protagonista todavía es un novato y comete muchos errores por estar distraído. Encima, la empresa para la que trabajan quiere despedir a los que llevan muchos años, ya que están interesados en contratar a más jóvenes. Entonces, Frank culpa a su compañero por ser tan despistado y aún así no sufrir las consecuencias. Después de eso, volvemos al patio de maniobras donde conocemos a Connie, que después de regañar a unos idiotas que dejaron que un tren se vaya solo, se encarga de llamar a las personas necesarias para evitar accidentes e intentar crear un plan para poder detenerlo antes de que algo malo suceda. Para esto, le pide a su compañero Ned que se dirija a una sección de las vías donde puede cambiar la dirección del tren, pero también tiene que lidiar con un inspector de seguridad que está ahí esperando a los niños para darle una charla sobre su trabajo, aunque ella no tiene el tiempo para esas cosas y le pide que se vaya para que pueda seguir trabajando. Ahí se da cuenta que en algunos vagones el tren 777, como ellos lo llaman, tiene algunas sustancias peligrosas. El problema es que durante todo este tiempo, uno de los tipos les había dicho que el tren no tenía tanta velocidad, pero cuando Ned tenía que cambiar el rumbo y el tren no pasó en el momento que se suponía que tenía que hacerlo. Y es ahí que se dan cuenta que en realidad estaban en máxima potencia. Ustedes, par de imbéciles, siempre están metiendo la pata. A todo esto, nuestros protagonistas siguen trabajando con total tranquilidad, pero Will sigue distrayéndose ya que al parecer está teniendo un juicio para poder tener la custodia de su hijo. Y ese mismo día tiene la reunión con el juez, y si no va en ese mismo instante tendrá que esperar un mes más para poder ver a su pequeño. Todo esto no le hace gracia a Frank, que puede ver que por estar con el teléfono están haciendo el trabajo más lento de lo que debería. Dejando esto de lado, volvemos con los idiotas que provocaron todo. A estos dos les ordenaron seguir al tren con su camioneta e intentan subir a la locomotora, pero llegan demasiado tarde y no pueden completar su tarea. Esto provoca que el tren salga sin rumbo alguno y vaya por la vía principal, es decir, la misma en la que están nuestros protagonistas. Y mientras ellos están discutiendo porque Will enganchó varios vagones de más, los llaman para avisarle que se tienen que desviar porque el 777 está yendo directamente hacia ellos. El problema acá es que la próxima estación está demasiado lejos, y hay varias estaciones pequeñas antes de esa, y si no se apresuran no llegarán a tiempo. Aunque ese no es el mayor inconveniente, sino que Connie tiene que hablar con Galvin, el presidente de la compañía, que la culpa por todo lo que está pasando. Y encima el inspector de seguridad le cuenta que la sustancia que lleva el tren es mucho más peligrosa de lo que creían. Ella piensa que lo mejor es hacer que se descarrile antes de que llegue a los lugares con mucha gente, ya que no solo tiene esa sustancia, sino que también lleva vagones enteros de combustible y esa no es una muy buena combinación. Claramente el vicepresidente no cree lo mismo, ya que si hacen lo que Connie quiere, van a tener que destruir el tren y eso implicaría miles de dólares perdidos, por lo que su plan es detenerlo de alguna manera. Por ahora, la medida que toman es no dejar pasar a las personas por donde pasa el 777, pero aún así un camión termina en medio de las vías justo cuando estaba por pasar el tren, aunque lo bueno es que al final nadie sale lastimado. Todo lo ve Ned, que parece tener un plan, aunque por ahora no sabemos qué está pensando. Por otro lado, nuestros protagonistas tienen que estacionar en un aparcadero, pero cuando llegan se dan cuenta que el lugar no es suficientemente grande, ya que si recordamos, Will enganchó varios vagones de más haciendo que el tren sea demasiado largo para poder frenar allí. Ante esta situación, Frank decide que lo mejor es seguir andando por unos kilómetros más hasta llegar al siguiente aparcadero, aunque Will le pide que se queden ahí, ya que si no lo hacen, corren con el riesgo de chocar contra el 777. En ese mismo momento, se está llevando a cabo una reunión con todos los empresarios a cargo de la compañía. Ahí revisan la propuesta de Connie, pero por la sustancia que lleva el caos que provocaría, le costaría más de 100 millones de dólares. Y como obviamente no quieren perder ni un centavo, aceptan la idea de Galvin, es decir, de detenerlo. El plan para hacer esto se divide en dos partes. Primero, tienen que hacer que el tren pierda velocidad poniendo otro tren enfrente para que lo pare. Y después, hacer que un joven exmarino se suba al tren y ponga el freno. Desde un principio, el plan suena bastante mal. Y cuando quieren poner al chico en la locomotora, él se termina inconsciente por un golpe. Pero eso no es todo, sino que el tren que pusieron enfrente termina volcándose y explotando. ¡Ay, por Dios! ¡Galvin es un pendejo! La explosión alerta a nuestros protagonistas que ven el fuego a lo lejos, y de inmediato reciben una llamada de Connie. Ella les explica que el 777 ya está demasiado cerca y tienen que apurarse para poder tomar un desvío. También le cuentan que intentaron pararlo, pero que el plan falló. Ahí les dice que el conductor que falleció era un tal Stuart, que casualmente era el mismo hombre que vimos en un inicio, y
y que era amigo de Frank. Aunque ahora lo peor es que están a pocos kilómetros de encontrarse con el 777. Frank llama a una de sus hijas para poder decirles que las ama si es que llega a pasar algo. Pero Will sabe que no vale la pena intentar llamar a su esposa, ya que no solo no quiere hablar con él, sino que no quiere molestarla en su día libre. Igual nada de esto nos importa, porque finalmente logran ver cómo el 777 está yendo directo a ellos. Por pura suerte de protagonistas, logran tomar un desvío justo a tiempo, ya que el tren se estrella contra los vagones dejando intacta la locomotora. Y mientras miraba por el espejo retrovisor, Frank se dio cuenta que si van en marcha atrás podrían enganchar el último vagón del 777 para poder tirar en sentido contrario y así frenarlo. Al principio Will está en contra de su idea, pero Frank le dice que ahora decidieron evacuar un pueblo, lo que significa que van a intentar descarrilar. Pero si fallan ahora, probarán en el siguiente, que casualmente es en el que viven ellos y sus familias. Así que no les queda otra opción que intentar. Cuando ya empiezan a andar para alcanzar el 777, reciben una llamada de Connie. Ella solo quería saber cómo se encontraban, pero cuando se entera del plan de Frank, realiza un par de llamadas para poder ponerlo en contacto con Galvin. Como vimos en escenas anteriores, este tipo no es muy inteligente y está en contra de su plan, y los amenaza con despedirlos si intentan hacerlo, aunque la jugada le sale mal. Despedido. Ya lo había hecho. Resulta que hace un par de meses le llegó una carta diciéndole que ya no podía seguir trabajando en la empresa sin ninguna razón aparente. Es decir, que esta amenaza no funciona en él y va a hacer lo que quiera. A Connie también la amenaza, pero ella sabe que el plan de nuestro protagonista es mucho mejor que crear una exposición en medio de una ciudad. Y aunque estén en medio de una operación muy importante, todavía tienen tiempo para hablar tranquilamente sobre la vida amorosa de Will, que básicamente por un malentendido terminó amenazando a un policía creyendo que su esposa le engañaba. Y eso provocó que no se pueda acercar ni a su esposa ni a su hijo. Pero obviamente nada de eso es importante, porque para detener al 777 habían colocado unas piezas de metal que se suponía que iban a hacer que el tren se caiga, pero debido al gran peso del tren, las piezas se rompieron, y nuevamente el plan de Galvin volvió a fracasar. Acá llega otro problema. No solo que ahora el 777 va directo a la ciudad, sino que ahí hay una curva que debido a la velocidad en la que va el tren, provocaría que este se caiga, y como si no fuera suficiente, debajo de las vías hay unos contenedores de combustible, lo que se traduce en una catástrofe. Por suerte, Connie apuesta por el plan de nuestros protagonistas y no los detiene en ningún momento. A todo esto, la esposa de Will estuvo durmiendo todo este tiempo aprovechando que tenía el día libre, y no fue hasta que una amiga fue a llevarla a su hijo que se enteró de todo el problema con el tren. La cuestión es que tiene que evacuar rápidamente, pero se queda mirando la televisión ya que justo estaban mostrando cómo Will y Frank estaban siguiendo al tren. De todas formas, esto no nos importa. Lo que sí es importante es que si recordamos, había un encargado de seguridad junto a Connie, y cuando escuchó el plan que tenían los protagonistas, se comunicó con Frank para recomendarle que lo mejor va a ser que realice otra maniobra cuando lo enganche. Y por más que ellos están dispuestos a hacerle caso, el tipo no está 100% seguro de que eso funcione. Es por eso que Frank prefiere no arriesgarse y decide ignorarlo. Ahora la cuestión es que para poder engancharse, Will tiene que salir y hacerle señas a Frank. Todo parece ir bien y cada vez están más cerca. Con la técnica de las señas parece que van a poder engancharse, pero a último momento algo parece ir mal. Igual esto no es suficiente para que ellos se rindan y Will intenta hacerlo con sus propias manos, o mejor dicho, con sus propios pies, ya que empieza a patear la última pieza que hace que se unan los trenes. Por suerte, esto le sale bien, sin contar que por poco pierde el pie, pero dejando eso de lado, su plan funcionó. Lo que no está funcionando es el plan de Frank, que a pesar de que finalmente se engancharon, el 777 es demasiado pesado para poder detenerlo. A Will se le ocurre la gran idea de frenar manualmente cada vagón del 777, pero obviamente su compañero no va a dejarlo ir, ya que apenas puede caminar. Así Frank sale, y empieza a correr por el techo de los vagones para activar su freno manual a la vez que Will activa el freno de su tren. Todo esto hace que empiece a disminuir la velocidad del tren, pero justo cuando están a punto de llegar a la curva, los frenos se incendian. Ahí Frank recuerda las órdenes del encargado de seguridad y le da las órdenes a Will para que haga esa maniobra. De esa forma es que logran pasar la curva sin ningún problema. Pero eso no es todo, porque el tren sigue avanzando y Frank sigue intentando llegar hasta la locomotora del 777. Pero eso es imposible, cuando se dan cuenta que hay un vagón por el cual no puede pasar, y cuando creían que ya no podían hacer nada más, aparece Ned con su camioneta para llevar a Will hasta la locomotora. A pesar de que tiene el pie destrozado, él logra subir sin problema y llega hasta la locomotora. Una vez que detienen el control del 777, lo frenan y todo el mundo empieza a festejar. Las buenas noticias no terminan acá, porque después de estar al borde de la muerte, la esposa de Will decide perdonarlo y a Frank no solo le devolvieron el trabajo, sino que también le ofrecieron un mejor puesto, así como también ascendieron a Connie y la nombraron vicepresidenta de la compañía. Eso fue imparable. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.